Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema cultura de cumplimiento clave para la competitividad y el desarrollo económico. Y para ello nos acompaña Emilio Piñeiro, que él es de la Asociación Territorio Compliance. Bienvenido, Emilio. Muy buenas, encantado y un placer poder estar aquí con vosotros hoy. Y qué bueno hablar del tema de compliance. Yo siento que es algo que tiene que estar siempre en el ADN de todas las empresas, no importando si es grande, pequeña o mediana, ¿verdad? Y hablemos un poco de cómo es que comienza Asociación Territorio Compliance. ¿Qué es lo que lo motiva a generar esta asociación? Pues bien, bien, me encanta esta pregunta porque la verdad que es algo que uno lleva dentro, ¿no? Como una iniciativa, como un proyecto no solo laboral, sino también social. Surge de una convicción bastante sencilla, pero que a la vez yo denomino muy poderosa, y es que el cumplimiento normativo, como bien adelantabas, no puede seguir siendo privilegio de unos pocos ni un lenguaje incomprensible, ¿no? Tampoco de empresas grandes, empresas pequeñas o empresas medianas. Compliance, siempre cuando lo estudiamos técnicamente, se habla del principio de proporcionalidad y de la mejora continua. Y desde estos dos principios entendemos que cualquier tamaño debe tener ese compliance, ¿no? Y entonces nacemos desde ahí, desde esa convicción. Queríamos hacer las cosas bien, nos juntamos muchos profesionales que no estábamos de acuerdo con ciertas cosas que encontrábamos en el mercado. Y al final, pues vimos que muchas empresas, especialmente pymes, querían hacer las cosas bien, pero no encontraban el acompañamiento o el lenguaje o el enfoque adecuado. Se hablaba mucho de normas, de leyes, de requisitos y obligaciones, pero creo que poco de cultura, ¿no? Y de ese convencimiento o esa sensibilización de la propia organización a ir hacia el mejor elemento de prevención, que es el compliance. No queríamos ser solamente una consultora o solamente una asociación, y entonces nacimos para impulsar este ecosistema de cumplimiento donde entra liderazgo, cultura, personas, legal, lógicamente, estándares internacionales, y al final todo ello nos lleva a, a nacer para demostrar que cumplir es parte del crecimiento sostenible de una empresa y parte de su continuidad de negocio. Por lo tanto, cumplir bien no solo protege, sino también impulsa a la empresa, y ese creo que es el mayor sentir de nuestra organización. Y hay que aprovechar si las empresas son pequeñas e implementarlo desde ya, porque ese crecimiento les va a ayudar a tener un crecimiento mucho más ordenado con el cumplimiento de todo. Y vemos de que a veces el compliance puede llegar a ser abrumador de ver todos los riesgos que pueden haber, todo lo que uno tiene que cumplir. Pero cuéntanos cómo es de que la importancia de esa democratización del compliance y cómo puede impactar también en las diferentes empresas en sus diferentes tamaños. Sí, aquí yo uso una analogía sencilla, y es cuando tú invitas a alguien a comer, ¿no? Pues quieres que esté desde que se monta a mesa, desde el principio. Si lo invitas solamente al café, no podrás compartir el primer plato o el segundo plato o esa conversación en la mesa. Pues con compliance creo que es lo mismo. O sea, compliance debe estar desde el diseño, desde el inicio, desde la estrategia, en resumen, desde el principio. De esta manera será estratégico. Si compliance no está desde el principio, pues así tendrá esa visión que muchas veces se oye de que compliance puede ser un stopper, ¿no? Para la empresa. Los riesgos no distinguen del tamaño, ni muchas veces los recursos de la empresa sí son, dependiendo del tamaño. Por lo tanto, una gran compañía suele tener estructuras internas, asesoramiento externo, músculo financiero, músculo de recursos humanos. Pero una pyme también trata datos, también contrata, también tiene brechas de seguridad, también hay denuncias. Por lo tanto, al final los riesgos son más o menos similares versus recursos. Por lo tanto, nosotros hablamos de democratización porque entendemos que nuestra función va más allá, de la parte técnica, sino más de informar, de esa sensibilización, información y sobre todo de preparar recursos accesibles para todos. Y esto creo que es una democratización de verdad, porque al final llegamos desde el profesional autónomo en su oficio hasta empresas de un tamaño importante, pasando por todo el estrato medio, que realmente es el tejido empresarial, porcentaje de más del 80% en muchos países. Y esto es clave, ¿no? Para este tejido empresarial que mencionaba, porque en gran medida son pymes, y estas pymes se relacionan entre ellas y también con empresas superiores o con profesionales autónomos más pequeños en tamaño o en facturación.
Por lo tanto, creo que sería muy, muy egoísta pensar que compliance solamente es para empresa grande y que a la pequeña le tiene como una red en la que no le deja crecer, porque creo que es al contrario. Y vuelvo a la analogía. Si nuestro invitado está desde el principio de la conversación, podrá opinar. Si nuestro invitado está desde el inicio de esa mesa que comentaba antes, podremos luego valorar qué tal ha sido, ¿no? Pero si le invitamos solamente al postre, solo podrá hablarnos del postre o opinar ya una vez que ha sucedido ese primer plato y ese segundo plato. Y entonces ahí es donde entran los conflictos. ¿Por qué? Porque si llegas a última hora tienes que ir al principio otra vez y ahí paralizas un negocio. Por lo tanto, la democratización creo que es contar con compliance, con esa visión ecosistema en todas las áreas de la organización, desde la cultura, desde el principio de proporcionalidad y sobre todo desde el diseño y con una convicción de que es estratégico. Y la asociación en este sentido no quiere ese discurso de compliance es tu apoyo para hacer las cosas bien, que también lo es, pero creemos que va más allá de ese discurso y creemos que, bueno, de hecho nuestro eslogan son tres palabras muy sencillas, que es cumple, crece, lidera. Entonces, si una pyme puede tener esa garantía de cumplimiento, puede diferenciarse también del resto de su competencia y cumpliendo puede crecer y creciendo puede llegar a liderar. En este sentido, creemos que la palabra democratizar el cumplimiento lo define muy bien y creemos que la palabra más acertada porque queremos llegar a todos, a cada uno en sus necesidades y en su estrategia, pero sobre todo convencer que Compliance debe estar desde los inicios. Sí, y el compliance nos abre oportunidades, no solo a nivel nacional, también internacional. Si queremos llegar a ser un proveedor de una empresa grande, tenemos que tener el tema de compliance. Pues sí, porque sí, ¿verdad? Entonces, el tema de la democratización y poner a la mano de todos todo ese know-how es muy importante. Ahora, Emilio, entonces vemos de que Asociación Territorio Compliance es un ecosistema. Entonces, vemos que también tienen la parte de que hay un laboratorio de innovación de ética. Cuéntenos un poco más sobre ello. Sí, así es. Hablamos de innovación ética porque creemos que es un concepto que debe estar a día de hoy en todos los desarrollos o todas las novedades, como puedan ser inteligencia artificial, business intelligence, big data, soluciones de software automatizado, etcétera, etcétera. ¿Y por qué laboratorio? Porque lo que hacemos es traer las ideas, traer maneras de solventar los puntos de dolor, la fricción del mercado, y de esta manera desarrollamos pues tanto aplicaciones como estrategias, como incluso protocolos y procedimientos que desarrollamos entre los profesionales que conversamos a diario, sobre todo desde la experiencia, desde lo que nos encontramos en el día a día con clientes, con amigos, con conocidos. Lo traemos al laboratorio y aquí desarrollamos pues tipologías de formación, tipologías de gestión de riesgos, incluso, como te digo, procedimientos o protocolos, bueno, que al final lo llamamos innovación porque nos salimos de los checklists típicos y del Excel, y bueno, porque incluimos una base tecnológica muy potente. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Intentar que todos los desarrollos tecnológicos y sobre todo donde nos apoyemos en inteligencia artificial y automatización sean bajo estándares de seguridad de la información, de protección de datos y del más estricto cumplimiento como base de desarrollo. ¿Qué hacemos? Pues vemos el punto de dolor o la necesidad en nuestro día a día, en nuestro trabajo, buscamos innovación para poder aportar más valor o dedicarle, hacer un seguimiento más continuo o tener una matriz de riesgos viva que esté supervisada y que luego una persona sea quien verifique. Incluso tenemos analizadores digitales de páginas web y demás para ver el cumplimiento, detectar problemas que pueda haber en protección de datos o en privacidad. Y aquí, en este punto, pues lógicamente creemos que regular en una empresa sin estar innovando es un atraso y al contrario, innovar sin tener al lado el apoyo del compliance también es un atraso. Entonces queremos que este laboratorio sirva para el análisis, para la mejora y sobre todo lo llamamos laboratorio de innovación porque es acelerar con una dirección concreta que es innovar, mejorar, aprovechar todas las herramientas que tenemos alrededor,
a promover soluciones útiles, pero siempre desde la gobernanza, la privacidad, ciberseguridad, formación, cultura. Y de esta manera no se trata solo de reflexionar sobre la innovación o sobre los riesgos de esta innovación, sino promover soluciones útiles y sobre todo ayudar a esa pequeña empresa que hablábamos antes cuando va a incorporar una nueva tecnología o va a innovar dentro de su organización, pues que tenga esas nociones sobre todo de la experiencia de este laboratorio y del aporte de todos los profesionales que están alrededor. La idea es ayudar a empresas y profesionales a innovar con criterio. ¿Por qué? Porque la innovación que no pasa por el compliance o por una mirada desde el punto de vista de una cultura ética será muy rápida, pero no es sostenible en el tiempo, porque o la legislación o un proveedor o los stakeholders que tenga esa organización terminarán por dejar de lado esa innovación, ya que como no cumple, no podrán aprovechar el valor que aporta la solución. Y en este sentido lo que hacemos, estos mundos que parecen separados, que cada día ya están más próximos, desde la palabra legal tech, que ya nos viene a decir bastante, pues en vez de presentar separadas las soluciones de innovación y la responsabilidad, que sea un arma para construir rápido, ágil, pero sobre todo sostenible en el medio y en el largo plazo. Sí, muy importante que la ética sea la base de las empresas y que vaya de la mano con la innovación y la tecnología y seguir entonces innovando para tener mejores estrategias. Vamos a un corte y luego vamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Estamos hablando con Emilio Piñeiro de Asociación Territorial Compliance. Estamos hablando de la importancia de tener compliance desde que las empresas comienzan, incluso también a las grandes, ¿verdad? Que pueden ir de la mano, tener siempre el tema de la ética, innovación, tecnología. Y Emilio, cuéntenos, usted que reside en España, ¿cómo es que comienza su mirada hacia Guatemala? Pues bien, mi mirada hacia Guatemala comienza hace, pues no sé, como 2, 3 años aproximadamente por una colaboración en una empresa transnacional que quería operar aquí en Europa, exactamente España y Portugal. Y bueno, pues salió una colaboración con un despacho de allá, empezamos a trabajar sobre todo en materia de Reglamento General de Protección de Datos Europeo y en legislaciones ya de jurisdicción española. A partir de ahí empiezas a observar y con otras colaboraciones, otros trabajos, otros contratos en otras zonas de Latinoamérica, te das cuenta que normalmente las preocupaciones son muy similares, los problemas o las diferencias en el liderazgo también se asemejan mucho y te das cuenta igualmente que al final todos debemos ir un poco alineados y sobre todo intentar manejar estos estándares internacionales que nos ayudan a estandarizar, valga la redundancia, a nuestros procedimientos y procesos. Luego, igualmente, pues con el compañero Adolfo Lemus, pues empezamos a colaborar en temas de docencia también y encontramos que en Guatemala a día de hoy se quiere también crecer, se quiere formar parte de ese grupo, ¿no? De ese territorio que considera el compliance como valor, como estrategia. Y empezamos a impulsar iniciativas allá, sobre todo para dejar capacidad instalada, no solo presencia puntual y tener allí ese soporte que marcamos en España con la democratización del compliance. Y sobre todo, no solo hablar de normas, que esto lo repito muchas veces, porque lo que queremos es ayudar a las empresas a que puedan crecer. ¿Cómo las ayudas a crecer? Pues con la posibilidad de abrirle mercados, con la posibilidad de colaboraciones, con la posibilidad de negocios fuera de lo que es su ámbito habitual. Nuestro objetivo es elevar, ¿no? La claridad, el criterio y la capacidad, e intentar que la norma que allá todavía no está o está prevista o se intenta implantar pueda tener un avance y pueda tener una base con la legislación que nosotros aquí a día de hoy ya implementamos. Por lo tanto, nuestra visión hacia allá es una visión holística, como hacemos siempre en territorio compliance, y la idea es que podamos unificar tanto criterios como estándares, como estrategias, y así poder crear este territorio de verdad, ¿no? Como me encanta llamar
sin tener que valorar si una empresa está creada en un lugar o en otro, sino que todas tengan esa base de gobernanza, de cultura, tengan esa base de cumplimiento y de proactividad a la hora de hacer los negocios. Y esto solamente puede suceder con colaboraciones, con equipo profesional y con personas que estén alineadas con misión, visión y valores. Y de esta manera, pues coincidencias bonitas que te va dando la vida, el trabajo. Nació ese punto de encuentro allá en Guatemala y a día de hoy pues vamos trabajando en distintos proyectos e iniciativas y especialmente desde la sensibilización y la capacitación para profesionales y desde la información y formación para empresa privada u otras organizaciones. Interesante porque se va entonces trascendiendo fronteras con el tema de la democratización del compliance, ¿verdad? Y qué bueno que ya están llegando a Guatemala. Y vemos entonces, Emilio, de que ustedes tienen el ecosistema, tienen el laboratorio de innovación y ética, aparte tienen una revista y aparte tienen el campus de territorio. Cuéntenos más sobre la Ujú. revista y el campus. Pues la revista ya estamos terminando una edición especial que saldrá para el mes próximo con el futuro del compliance en los hispanohablantes. Y creo que va a ser algo, bueno, yo le tengo puesto mucha ilusión. Ah, y la verdad que igualmente, ¿no? Esta revista entendemos que hará una labor social porque no está enfocada solamente al profesional de compliance, al profesional jurídico, al profesional del derecho, sino enfocada de verdad a CEOs, directores de empresa, a capataces, a fondos de inversión, etcétera, para que vean cómo compliance es estrategia pura de una organización. ¿Por qué? Porque el compliance, hablabas del ecosistema, nuestra visión no es el compliance penal solamente de los propios delitos o los propios riesgos del código penal de una organización, o de un país y de una organización, por tanto. Es este ecosistema de que todos los departamentos conozcan sus propios riesgos, conozcan cómo esos riesgos son transversales en la organización y a otros departamentos y exista esa comunicación interna, exista ese cambio de paradigma en el que compliance no sea, como decía antes, un stopper, sino sea una herramienta de crecimiento, una herramienta de estabilidad, una herramienta de liderazgo. El ecosistema nosotros lo entendemos como cualquier empresa. Las empresas están formadas por personas. Por lo tanto, las empresas no son entes estáticos, no es el edificio, no son los equipos informáticos, no son las herramientas. Las empresas son las personas que están dentro y como tal, pues cada persona tiene mejores épocas, peores épocas, una forma de ser u otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tiene que interaccionar y tiene que interaccionar de alguna manera que seamos capaces de tener ese procedimiento o proceso que nos ayude a trabajar bien y a esa estabilidad, ¿no? que cualquier ecosistema quiere. Cuando hablamos de compliance, hablamos de una herramienta viva, no de un documento que hemos generado, una política que hemos hecho, un cuadro que hemos puesto, sino hablamos de algo vivo que debe evolucionar al mismo ritmo que la empresa, evolucionar al ritmo que el contexto político o social del país y, lógicamente, del contexto legal. Por lo tanto, debemos incluir no solamente el compliance penal o compliance legal que se ha tratado tradicionalmente, e incluir protección de datos, el cumplimiento sociolaboral, prevención de riesgos laborales. Debemos incluir la privacidad y cada día más, lógicamente, ciberseguridad es un punto que debe estar incluido porque tratamos datos de personas y tratamos información relevante en todas las empresas y debemos protegerlo dentro de nuestro ecosistema de cumplimiento. Por lo tanto, la revista se llama no solo ética, porque no vamos a hablar solo del compliance legal o de la ética en el más puro estilo de compliance, sino en la revista se trabaja mucho esta parte, ¿no? de ecosistema, hablando de los derechos que todos tenemos sobre nuestra información personal, ¿no? Protección de datos personales, pero no esto solo. Privacidad, como decía, ciberresiliencia, ciberseguridad, compliance penal, sociolaboral, blanqueo de capitales o anti-money laundering, y al final todo esto cierra ese sistema vivo que interacciona a diario una materia con otra, un departamento con otro, una persona con otra. Entonces en la revista también incluimos temas de liderazgo, de comunicación, de empatía incluso,
Y vamos un poquito más allá con un análisis de las apps más utilizadas, ¿no? En nuestros móviles, pues cómo impacta si tenemos datos de la organización o cómo impacta en la protección de datos. Y creo que es un proyecto bastante bonito por esto mismo, ¿no? Porque no se trata solamente de un punto del compliance técnico, sino al final va a nuestro día a día, a nuestra cultura, a nuestro contexto, tanto político como social como jurídico, y nos lleva a ese ecosistema en el que hay muchas materias, muchas especialidades, y creo que todas ellas deben estar bajo el paraguas de ese ecosistema compliance. Sí, al final de cuentas, el compliance tiene que tomar todos los puntos de riesgo, diferentes elementos de toda la organización y no debe ser solo un departamento de una empresa, sino que tiene que estar dentro del ADN de la empresa, ¿verdad? Que en donde todos lo implementan. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Nos estaba explicando Emilio en el segmento anterior de la importancia de que el compliance sea en todas las áreas de la empresa, ¿verdad? Y poder definir todos los elementos y puntos de riesgo que pueden haber. Ahora, Emilio, hablando de inversionistas, ¿cómo el compliance puede ayudar a la confianza del inversionista, tanto nacional como internacional? Bien, incluso iría un poco más allá, incluso la confianza interna de los empleados y de los clientes. Influye muchísimo, porque cualquier inversor a día de hoy quiere rentabilidad, es lógico. Expones tu dinero a un riesgo o expones tu patrimonio. Lógicamente, cuando tú tomas un riesgo, quieres garantías. Por lo tanto, una empresa que pueda demostrar su proactividad, su diligencia en materia de cumplimiento es una empresa que ya está poniendo sobre la mesa ese primer punto o esa base de confianza. Cualquier inversor no va a mirar solamente la rentabilidad, porque la rentabilidad te pueden ofrecer porcentajes altísimos, pero hay que mirar la volatilidad. Y si una empresa no tiene compliance, está en el mercado, puede tener una sanción que no le permita continuar porque no tiene flujo de caja, puede tener una prohibición para operar internacionalmente o, por ejemplo, coartar la posibilidad de ir a pedir financiación por una sanción. Hay en ciertos países ciertas legislaciones que una sanción de compliance no te permite adquirir ayudas o fondos, etcétera, del propio Estado. Entonces, debemos mirar siempre que cualquier persona que va a invertir, como digo, se expone a un riesgo y, lógicamente, quiere valorar ese apetito a ese riesgo y, por lo tanto, va a mirar gobernanza, va a mirar la madurez de gestión de esa organización. ¿Por qué? Porque esto le va a dar garantías de continuidad. Entonces, hablaba de confianza. Esto es lo que genera la confianza y en mercados cada vez más exigentes, la confianza vale dinero. Por eso algunos productos algunas veces pagamos un poco más por saber que el laboratorio que hay detrás o la empresa que hay detrás o la fábrica que hay detrás nos da garantías. Am, Al final es tiempo y oportunidades. Si cumplimos en el tiempo nos vamos a diferenciar porque vamos a ser un negocio más estable. Y un programa de compliance bien diseñado transmite que la empresa entiende sus riesgos, tiene criterio para manejarlos, probabilidad de impacto y existe un marco de control que nos permite que la toma de decisiones no sea improvisada, no sea simplemente por una estrategia puntual, económica o de una dirección, sino sea algo estratégico y documentado. Por lo tanto, un inversor quiere saber qué hay detrás del crecimiento, quiere saber qué hay detrás de una estructura empresarial y detrás del negocio tiene que haber gobierno y detrás del discurso debe haber evidencias de que ese discurso se traslada tanto a la plantilla como alrededor. El capital cada día más huye del caos y se acerca a la confianza. Por lo tanto, ¿qué mayor confianza que una empresa con una estructura en la que maneja sus riesgos, controla la probabilidad y el impacto de estos? Sí, básicamente el compliance se vuelve como un respaldo, no solo para el inversionista, también para todos los stakeholders alrededor de la empresa. Ahora, Emilio, ¿qué tendencias está viendo usted en el tema de compliance? Vemos de que la inteligencia artificial puede ir de la mano, también la tecnología. ¿Qué otras tendencias está viendo usted?
A ver, lo primero que veo es que las empresas que evolucionan su plan de compliance, las empresas que ya lo tenían implantado, vamos a diferenciar dos itinerarios. La empresa que implementó compliance porque se lo pidió otro stakeholder y de esa manera podían afianzar un contrato, y la empresa que implementó compliance desde el principio por motivación propia, por creencia en la estrategia de construir desde el propio cumplimiento. La primera, si evoluciona, la tendencia que veo es que evoluciona a pedazos, a ratitos, a días, luego para, luego vuelve a evolucionar. La tendencia más positiva es la segunda empresa. Implementa compliance desde el principio. ¿Por qué? Porque va a usar tecnología, porque va a estar información en la nube, porque va a utilizar IA, porque va a tener muchos proveedores digitales que normalmente además se encuentran en otros países. Entonces, lógicamente, Es muy importante entonces que el compliance sea dinámico, que no esté estático, que no esté engavetado, sino que vaya con una mejora continua e ir creciendo con el plan estratégico de la empresa. Muchas gracias, Emilio, por habernos acompañado en inversión y desarrollo, por habernos compartido más sobre el compliance y hacernos ese cambio de mentalidad. un placer y ojalá repitamos porque he estado súper a gusto y bueno, pues uno es feliz hablando de lo que le gusta, en lo que cree y sobre todo en este proyecto de la Asociación Territorio Compliance que es súper bonito. Totalmente de acuerdo. Y ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de...